Bienvenidos a su diario del reino animal con Fiona y Nico. La cadena trófica o alimenticia es quizás el concepto más importante en el estudio de los ecosistemas, ya que nos permite entender el cómo interactúan los seres vivos entre ellos y en la naturaleza. En la cadena trófica hay distintos niveles y posiciones en los que se encuentran los seres vivos, desde el nivel más bajo, que sería ocupado por organismos fotosintéticos, hasta el más alto, ocupado por los máximos depredadores de un ecosistema. Y es en estos últimos de los que vamos a hablar hoy, los depredadores topes o superdepredadores. Así que traigan sus palomitas y disfruten este video de Fiona y Nico en Diario del Reino Animal. Empecemos primero con algo que todos deben saber si lo vieron en la escuela, el término de cadena trófica o cadena alimenticia. El término de cadena trófica fue acuñado por primera vez por el ecólogo francés Charles Elton en su obra clásica de 1927, conocida como Ecología Animal. Elton fue un pionero en el estudio de las cadenas alimentarias y los ciclos de alimentos, sentando las bases para la comprensión para la ecología moderna. Charles Elton acuñó el término de cadena trófica o alimenticia, que luego evolucionó a redes tróficas en trabajos posteriores, debido a que en un ecosistema puede haber más de una cadena trófica coexistiendo entre sí. Esto que acaba de mencionar Fiona es muy importante, pues un ecosistema tiene más de una cadena trófica, donde puede haber más de un productor, más de un consumidor primario, secundario, terciario y de cuarto nivel. El ejemplo más conocido son los ecosistemas acuáticos, donde convergen varias cadenas tróficas, cada una con sus organismos productores, consumidores y descomponedores. De los ecosistemas terrestres podríamos destacar al bioma de la sabana, como el que tiene más redes tróficas en su ecosistema, donde se cruzan varias especies de presas y depredadores. Y en síntesis, los ecosistemas tienen varias cadenas tróficas, y donde éstas se interponen entre sí crean una red trófica, mostrando lo complejo que puede llegar a ser el traspaso de nutrientes de un ser vivo a otro. ¿Por qué hacemos hincapié en estos conceptos? Porque son fundamentales para hablar de los depredadores tope. Y es que, la mayoría de animales considerados como depredadores tope se encuentran en los últimos peldaños de una red trófica, por lo general en el tercer o cuarto nivel trófico, que son los dos niveles más altos en cuanto a la jerarquía ecológica. Empecemos primero con los consumidores terciarios. Al hablar de consumidores terciarios, nos referimos a animales que se ubican en muchos casos en el tercer peldaño de la cadena trófica, que suelen ser muchas veces el último. Estos animales son los depredadores naturales de los consumidores primarios y secundarios, es decir, organismos herbívoros y sus depredadores más pequeños. Muchos de estos suelen tener como únicos depredadores a los consumidores de cuarto nivel, aunque en muchos casos estos están ausentes, como cuando, por ejemplo, hay barreras naturales o factores antropogénicos, es decir, ocasionados por el ser humano. Para un consumidor terciario, las únicas amenazas que podría enfrentar de adulto sería a un depredador que se encuentre en el cuarto nivel trófico, otro ejemplar de su misma especie, que podría ser su competidor en cuanto a los recursos o espacios de reproducción. En sí, los depredadores ubicados en esta posición no tienen muchas amenazas, más que la presencia de un organismo más grande y especializado para depredarlo, u otro de su misma especie, aunque sí, también están las inclemencias del entorno, las especies invasoras, los factores humanos y las enfermedades. Sabiendo esto, ¿qué especies integran a los consumidores terciarios en el ecosistema? Como primeros consumidores terciarios tenemos a los pinípedos, el pavorden de carnívoros caniformes que han evolucionado para tener de nuevo una vida acuática.
conformado por 3 familias: la Phocidae, a la que pertenecen las focas verdaderas, incluidos los gigantescos elefantes marinos caracterizados por andar torpemente en tierra y por carecer de pabellones auditivos. En su lugar, las focas tienen un oído interno en el cráneo. La familia Otaridae, conformada por leones marinos y afines, pinípedos que sí caminan de forma más decente en tierra y que poseen pabellones auditivos visibles en forma de sus pequeñas orejitas. Por último tenemos a la familia Odobenidae, conformada por una única especie que habita en el hemisferio norte, la morsa, que tiene largos colmillos y un gran tamaño. ¿Por qué estos animales son consumidores terciarios en el ecosistema? Las focas, leones marinos y morsas son los depredadores de más alto nivel en los ecosistemas marinos, alimentándose de peces, crustáceos, moluscos. Algunas especies como la temida foca leopardo puede consumir aves como pingüinos, especies que son principalmente consumidores secundarios en la mayoría de los casos. Y a su vez, los pinípedos son presa de depredadores más grandes. En el caso de las focas, morsas y leones marinos que viven en ecosistemas fríos, cerca de los polos, son cazados por las orcas, los miembros más grandes de la familia de los delfines oceánicos. Las orcas han perfeccionado sus técnicas de caza hacia los pinípedos, desde generar pequeñas olas para derribar a las focas que descansan en bloques de hielo, hasta salir del agua para atraparlos y volver de manera segura, una técnica conocida como varamiento internacional y que se da en la Patagonia Argentina. Lejos de los polos, el gran tiburón blanco es el principal depredador de las focas y leones marinos. Este condrictio las caza por sorpresa al usar un camuflaje de contrasombreado, oscuro arriba, claro por debajo, siendo casi invisibles para los ojos de los mamíferos. Una vez seleccionada su presa, el tiburón asciende con gran velocidad y da un potente mordisco que puede dejar malherida a su presa para que el pez pueda comérsela. Ese mordisco puede hacer que el tiburón salga fuera del agua, regalando espectaculares momentos que han quedado grabados en la posteridad en documentales. Y no solo las morsas Fiona son depredadas por orcas, también lo son por el oso polar, que coexiste en el mismo hábitat que estos gigantescos mamíferos marinos. De hecho, la gran mayoría de los animales marinos son depredadores de tercer nivel en sus ecosistemas, al ocupar puestos altos en la red trófica, pero también tienen a sus propios depredadores naturales, como el caso de los escómbridos. Peces como el atún y sus parientes son depredadores de peces pequeños, y estos a su vez, en sus múltiples etapas de vida, tienen como depredadores naturales a otros animales que los van cazando. En el estadio adulto, los atunes son depredadores que se encuentran en lo más alto de la cadena trófica, pero a su vez son la presa de cetáceos como la orca y tiburones de gran tamaño de manera natural. Podríamos hablar de todos los organismos marinos que son consumidores terciarios, pero nos tardaríamos mucho y debemos avanzar con el video. Hablemos ahora de los consumidores cuaternarios o de cuarto orden, los verdaderos superdepredadores. Los consumidores de cuarto nivel son aquellas especies que ocupan el último peldaño de la cadena trófica, siendo conocidos como superdepredadores, pues no tienen depredadores naturales, salvo otro ejemplar de su especie, o cuando son crías. En ese sentido, son los máximos cazadores y no son la presa de nadie. Los superdepredadores no tienen otros depredadores que los cacen en la etapa adulta regularmente, y son indispensables para la salud ecosistémica, pues se encargan de controlar las poblaciones de sus presas, evitando que éstas sobrepoblen el ambiente y causen un colapso ecosistémico. Los consumidores cuaternarios se valen de muchas estrategias, habilidades y adaptaciones evolutivas para poder cazar mejor a sus presas. Las rapaces diurnas tienen una visión extraordinaria, capaces de distinguir objetos a más de 3 kilómetros de distancia,
y garras afiladas para atrapar a los pequeños mamíferos y a las otras aves que incluyen en su dieta. El mejor ejemplo de esto es el águila real, que es capaz de incluso de cazar a crías de ungulados detectándolos con su poderosa visión. El caso de los estrigiformes, es decir, los búhos y las lechuzas, al ser cazadoras nocturnas tienen el sentido de la audición desarrollado para cazar en la oscuridad. Pero además los búhos y las lechuzas destacan por su vuelo silencioso, con el que los roedores no pueden detectarlos hasta que es demasiado tarde. Este vuelo es logrado gracias a características anatómicas de su plumaje, que podríamos abordar en un futuro video de anatomía, así que esperen atentos. Ahora, si hablamos de otros saurópsidos como lagartos y cocodrilos, podemos destacar a 3 especies como consumidores cuaternarios. La primera de ellas es el dragón de Komodo. Resulta que este varano endémico de las islas menores de Indonesia es un superdepredador gracias a evolucionar en un ambiente aislado. Este lagarto gigante es además venenoso, ya que tiene glándulas de veneno al interior de la mandíbula, que contienen toxinas con propiedades complejas que pueden ser anticoagulantes e hipertensivas. Sumemos esto que su veneno se potencia con las bacterias que adquiere de manera pasiva con la dieta, un cóctel mortal. Y las otras dos serían el cocodrilo de agua salada, que es la única especie de cocodrilo que es capaz de cazar en ambientes marinos, y el cocodrilo del Nilo, que no solo caza a mamíferos ungulados de gran talla mediante el sigilo, sino que también es capaz de atrapar a depredadores pequeños, pero no tan grandes ni fuertes como el guepardo. Pero sin duda, los mamíferos tienen a la gran mayoría de los consumidores de cuarto orden. Primero en mi familia, tendríamos a los lobos grises, que viven y cazan en grupo, animales herbívoros de gran tamaño como los bisontes, y son capaces de enfrentar a osos y pumas cuando están juntos. Los osos también son depredadores tope, sobre todo el oso pardo y el oso polar, que pueden cazar a animales de gran tamaño, aunque eso sí, en algunas regiones como Siberia, los osos son presa de los tigres. Luego tenemos a los felidos, especialmente a las panteras, incluidas el león y el tigre, mientras que el tigre caza solo, el león al ser el único félido que vive en manadas, lo hacen en equipo. Las leonas, que son las que cazan, se coordinan para derribar en equipo a las presas como ñues, cebras y búfalos. Y no olvidemos a la hiena manchada, que también es un cazador de grupo, y contrario a lo que se piensa, el 99% de sus presas son cazadas por ellas mismas. Luego tenemos a la orca, el mayor de los delfines, conocida por su erróneo apodo de ballena asesina. Se sabe que las orcas cazan a sus primos grandes y pequeños y a otros animales. Con primos me refiero a otros cetáceos. Y lo hacen con diversas estrategias, demostrando una gran inteligencia. Y ahora vamos con 2 dudas que podrían surgir de este video para finalizar. La primera de ellas, ¿el ser humano es considerado como un superdepredador? Pues pese a que entre los primates somos los más frágiles, lo cierto es que el ser humano, dado a su capacidad adaptativa, inteligencia y utilización de herramientas, sí seríamos depredadores topes, ya que hemos extinto a tantas especies que hemos perdido la cuenta. Incluso hemos cazado a otros animales depredadores máximos en su ecosistema, llevándolos a estar en peligro de extinción, lamentablemente. La otra es si una especie introducida puede volverse el máximo depredador del ecosistema, y esta va más relacionada al caso del dingo, ya que estos son perros ferales antiguos que llegaron a Australia gracias a los humanos, adaptándose al ecosistema y siendo la única especie de carnívoro capaz de cazar canguros. Aunque también sabemos que su introducción colaboró con la extinción del tilacino en Australia, pero eso es otra historia, que amerita ser contada en un nuevo video.